de Dios. Bendiciones a todos, saludos. Les habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Espero que se encuentren bendecidos, prosperados y en victoria. Hoy vamos a hablar un tema que se llama Pentecostés a Maranata. Vamos a ver cómo la Biblia conecta la fiesta del derramamiento del Espíritu Santo con la venida del Señor Jesucristo desde el cielo. Entonces vamos a ver, para que tengan una ilustración a manera de orden. Entonces en la primera venida de Jesús se cumplieron estas tres primeras fiestas. Recuerden que Dios tiene 7 fiestas. Las primeras 3 fiestas se cumplieron en la venida de Jesús, lo que fue Pascua o Pesach, que representa la cruz del Calvario, panes sin levadura, cuando Jesús murió, y primeros frutos cuando Jesús resucitó. O sea que Jesús representa los primeros frutos de resurrección. Y si Jesús resucitó, entonces todos los que creyeron en Dios, todos los que creen en Jesús, también van a resucitar. Entonces, después de eso dice que Jesús ascendió y fue exaltado a la diestra del trono de Dios para siempre en el cielo. Y se cumple lo que dice el Salmo 110. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Entonces, cuando Jesús fue entronizado en el cielo, entonces dice: Jehová enviará la vara de su poder, domina a tus enemigos. Entonces, ¿cuál es la vara del poder que Dios envió a la tierra para someter a los enemigos de Dios? Es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús, después de resucitar, dice que pasaron 40 días y en 40 días les habló acerca del reino de Dios. Y después Jesús le dijo a los discípulos: esperen aquí en el aposento alto y en pocos días el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y los va a dar una investidura de poder. Entonces dice que los discípulos se quedaron esperando 10 días. Llegó el día de Pentecostés. Dice que cuando estaban todos unánimes, y esta es una cualidad del derramamiento del Espíritu Santo, que las personas tienen que estar unánimes esperando por la promesa del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice que ahí se cumplió esa cuarta fiesta. En Pentecostés viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos 120 discípulos que estaban esperando la promesa de Jesús. Y así como el derramamiento es la promesa, también la segunda venida es una promesa que hay que esperar. Entonces vemos la primera venida de Jesús, las 3 primeras fiestas. Después vemos la fiesta número 4, que es Pentecostés o Shavuot, que se llama la fiesta de la cosecha. Por eso es que cuando el Espíritu Santo es derramado ahora, ¿qué tenemos que esperar ahorita? Desde los tiempos de los apóstoles hasta ahora, una gran cosecha de almas van a ser ganadas para Jesús. Y por eso necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo constantemente, porque esa es la fiesta de la cosecha. Algunos sembraron con lágrimas, pero dice la Biblia que también ahora el que sembró va a alcanzar al que cosecha. Así que muchos de ustedes han orado, pero también van a ver esa cosecha de todo lo que han orado y han pedido a Dios. Entonces viene la fiesta número 4, Pentecostés, Shavuot, derramamiento del Espíritu Santo. Y esto nos catapulta a esperar a la segunda venida de Jesucristo. Entonces en esa segunda venida de Jesús, Maranata, se van a cumplir las últimas 3 fiestas, que va a ser Yom Teruah, que es fiesta de trompetas, que es la forma en la que un rey es entronizado a través del sonido de trompetas, de shofares. Yom Kippur, que es el día de expiación, de perdón, y fiesta de tabernáculos. Entonces esta fiesta número 5 y la número 6 se van a ver en los 7 años en el rapto de la iglesia y en los 7 años de la gran tribulación. Y fiesta de tabernáculos la vamos a ver en la era milenial. Ese cumplimiento de todas las promesas de la era milenial lo vamos a ver ahí. Y eso va a ser una gran fiesta de regocijo. Entonces vemos la primera venida de Jesús nos lleva a ¿qué? Al Pentecostés. Y ese derramamiento global
nos va a preparar a la segunda venida de Jesucristo. Pero estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo de Dios en los últimos tiempos, antes del regreso de Jesús. Significa que antes del regreso de Jesús tiene que haber un derramamiento global, una gran cosecha de almas global, una fiesta de la cosecha global de almas que van a ser ganadas para Jesús. Y en ese ambiente, entonces, se prepara la segunda venida de Jesús. Entonces, los de repente del derramamiento del Espíritu Santo vienen cuando estamos en unidad. La unidad es para traer una cosecha global de almas para Jesús. Para ver los frutos de Pentecostés tenemos que arrepentirnos. Significa que hay una preparación genuina del corazón de arrepentimiento para prepararnos para recibir la cosecha. Dice Pentecostés también es una visitación de Dios y nos prepara para el regreso de Jesús. Maranata, Pentecostés es la fiesta de recoger la cosecha. Es una visitación de Dios en un de repente. Siempre va a ser un de repente. Y en Hechos 2 dice, y de repente vino el Espíritu Santo de Dios. Siempre el derramamiento del Espíritu Santo va a ser un de repente. Así como pasó en Brownsville, Florida, entre los años 1995. Creo que esa es más o menos la fecha. El pastor John Kilpatrick dice que ellos habían estado orando por años por avivamiento. Creo que habían pasado 2-3 años y en un día de esos, en un día del Padre, dice que el Espíritu Santo se derramó y vieron el fuego y la gloria de Dios en ese lugar. Dice que pasaron 5 años en ese movimiento de Dios y dice que más de, creo que dice de 1 a 3, 2, 3 millones de personas llegaron a ese lugar a visitar. Multitudes de personas fueron ganadas para Jesús. Y ese avivamiento, eso que recibieron ellos, muchas personas lo recibieron y lo llevaron a otras ciudades, ministerios y países. Entonces, la visita de Dios puede traer un bien o también es para juzgar al hombre. Dios quiere que los que han sembrado alcancen a los que cosechan. Dios ha dado herramientas espirituales para sembrar, como la oración, el clamor con llantos, gemido del Espíritu. Pero Dios también ha dado herramientas para cosechar, como la hoz y la ofrenda, ya que la ofrenda era para recolectar los primeros frutos de lo que se había cosechado en el campo, y esta ofrenda era traída delante de Dios como primicias. Dice Génesis 21:1, y visitó Jehová a Sara, ese es un de repente, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Entonces, esa palabra en hebreo, visitó, significa como alguien que te está vigilando, o alguien que, así como cuando usted quiere hacer una reunión con una persona y usted le dice, mira, te voy a encontrar el día 20 en tal lugar, a las 3 de la tarde, en esta área, para conversar, dialogar. O sea, que es como alguien que ajusta un tiempo determinado para estar en ese lugar específico durante un tiempo breve. También visitar significa prestar atención, observar, y en el griego visitación también significa investigar, inspeccionar. Es un acto de Dios que está mirando nuestra manera de vivir, nuestro carácter, de tal manera que podamos hacer ajustes a nuestra vida para que podamos caminar perfectamente delante de Dios. Entonces, cuando viene una visita de Dios, por eso que a veces la Biblia habla sobre Dios visitando a su pueblo, y hay otros pasajes donde Dios dice, Dios viene a habitar con su pueblo. Son dos cosas diferentes. Visitar es un tiempo determinado, pero es un tiempo que puede variar, o sea, que puede ser un tiempo a corto plazo. Puede ser un día, puede ser un momento, pueden ser un par de años. Hay una visitación del Espíritu Santo, una visitación de Dios. Y es por eso que muchas veces vemos en los grandes avivamientos, como en Azusa, vemos que Dios llega a ese lugar en Azusa con William Seymour, pero el avivamiento duró casi como de 3 a 5 años. Igual con Evans Roberts en Gales, duró
un par de años, unos 3, 4, 5 años. Pero después de eso Dios se movió y empezó a hacer otras cosas. O sea, esa visitación es como para activar algo que Dios quiere hacer en ese tiempo, y Dios después trae otro derramamiento con mayor gloria y mayor poder. Entonces, en Hechos 2 dice la venida del Espíritu Santo, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo es la fiesta de la gran cosecha, para recolectar esa gran cosecha. Y fíjense que también la cena del Señor nos prepara para el regreso de Jesús. Anuncia un mensaje maranata. Dice 1 Corintios 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, maranata. Entonces, cada vez que vamos a participar de la cena del Señor, estamos haciendo memoria de la obra de la cruz, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión de Jesucristo. Pero así como Jesús volvió, Jesús también va a regresar. Entonces, en Hechos 2, los discípulos vieron a Jesús ascender, pero la iglesia de los últimos tiempos va a ver a Jesús regresar. Esa es la diferencia. Porque en Hechos 1, todo comienza en Hechos 1. Recuerden que el libro de Hechos tiene 28 capítulos, que es la historia de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Entonces, en Hechos 1, Jesús nos está dando como esa ruta de avivamiento maranata, que se combina con el derramamiento del Espíritu Santo y maranata. O sea, es una ruta que anuncia el derramamiento del Espíritu Santo a nivel global, y también nos anuncia el fin de los tiempos y el regreso de Jesús. Porque recuérdense que antes de que Jesús vuelva, dice que la señal de los últimos tiempos, van a haber rumores de guerra, dificultades, pero dice que la señal va a ser que el evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Entonces, en Hechos 1 vamos a ver esta ruta. En Hechos 1 vamos a ver primero un clamor maranata, porque el interés de los discípulos, antes que Jesús ascendiera, lo primero que le preguntan: Señor Jesús, ¿cuándo tú vas a regresar? Entonces Jesús le dice: a ustedes todavía no les he dado a conocer esto. Entonces Jesús después le dice: ahora quédense aquí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la ruta de avivamiento. Viene el derramamiento del Espíritu Santo primero en Jerusalén. Ya eso ya sucedió en Hechos 2. Después vemos en el libro de Hechos que hay un derramamiento ahora en Samaria. Entonces, Jerusalén, Judea, Samaria. Y después vemos que el apóstol Pablo lleva el evangelio a los gentiles, o sea, hasta las naciones que están en el centro de Asia y Europa, y después viene hasta lo último de la tierra. Entonces el evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra, los confines de la tierra, y entonces, cuando el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el fin y viene el proceso maranata, que tiene que ver con el rapto de la iglesia, los 7 años de la gran tribulación, y al final de los 7 años de la gran tribulación, Jesús desciende del cielo en un caballo blanco con una espada en su boca para destruir y poner fin a la maldad, y viene con sus santos ángeles y comienza la era milenial. Entonces en Hechos 1 vamos a ver esto, el clamor maranata, que este es un clamor por el esposo. ¿Cuándo viene el esposo? Entonces así termina Apocalipsis, con un clamor maranata por el esposo Jesús.
Entonces dice Hechos 1 y nos habla de cómo Jesús ascendió y cómo Jesús volverá a descender del cielo a la tierra. Entonces en Hechos 2 nos habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Este es el mismo patrón que Dios va a utilizar en los últimos tiempos. Viene un tiempo de clamor global por el esposo, Maranata. El espíritu y la esposa dicen ven. Y dentro de ese ambiente de clamor Maranata global, Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre nosotros a nivel global en todas las naciones de la tierra. Y este mismo derramamiento nos prepara, ¿para qué? Para recibir el aceite, para que nuestras lámparas estén encendidas, para que cuando el esposo venga, nosotros estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en Hechos 1 y en Hechos 2, ¿cuántos días hay? Hay 10 días. Y el número 10 en la Biblia representa tiempo de preparación o testigos. Entonces el número 10 también significa testigos, testimonio. Vemos la historia de las 10 vírgenes que se preparan, las doncellas, que eran las doncellas que preparaban a la novia para ver al esposo. Entonces, en la cultura hebrea, dice que normalmente había un desfile de la casa del esposo hasta la casa de la novia, de la que iba a ser la esposa, y mientras el esposo iba llegando, venía como con sus dos testigos, que eran sus dos amigos, que representan a Moisés y a Elías, los amigos del novio. Dice que venían con las multitudes que se encontraban despiertas en ese momento de la noche, tenían que unirse a esa ceremonia, a ese desfile, hasta que llegaban a la casa. Y cuando él llegaba a la casa de la novia, esa era la señal para ver si ella todavía quería continuar en el proceso de casarse, de matrimonio. Y lo que la novia tenía que hacer era que desde su casa, ya sea desde la primera planta o desde la segunda planta, ella tenía que sacar una lámpara y encenderla. Esa era la señal de que ella todavía quería continuar en el proceso de matrimonio. Entonces esas 10 doncellas eran como los testigos de la novia, que ellas tenían que estar preparadas para que cuando el esposo llegara, tenía que estar esas lámparas encendidas. Pero vemos que en la historia de las 10 vírgenes, 5 tenían aceite extra y a las otras vírgenes tenían aceite, pero se les acabó. Cuando llegó el esposo, no pudieron entrar a las bodas. Porque una vez, en la cultura hebrea, una vez ellos entran a la boda, el juez cierra las puertas, nadie entra ni nadie sale hasta que la ceremonia de la boda concluya. Entonces, esto también lo vemos en los tiempos actuales cuando, ustedes saben, cuando viene el Día de las Madres y el hombre quiere hacer una serenata, normalmente viene con los músicos en la medianoche y hay unos cánticos y empiezan a cantar y la mujer está dormida y él empieza a cantar y cantar hasta que ella se despierta. Pero fíjense, ella nunca sale, sino que ella ¿qué hace? Prende la luz de la casa. Ese es para que los que están afuera se den cuenta que ella está pendiente de lo que está sucediendo afuera. Bueno, así mismo es como en la parábola de las 10 vírgenes. Viene el esposo con sus amigos, venían con música, era una ceremonia, era como un desfile. Venían muchas personas hasta la casa de la novia, y si ella estaba lista, entonces ella prendía la luz con su lámpara encendida con el aceite fresco, y dice que el esposo entraba para concluir lo que era la ceremonia de pacto de bodas. Entonces, simplemente para que ustedes tengan como imaginar un poco, ¿no? Entonces el libro de hecho tiene 28 capítulos. Cuando usted lee el último capítulo de Hechos, nos damos cuenta que el libro no cierra. Entonces ahora yo estoy entendiendo cómo cierra la era de la iglesia. ¿Cómo cierra la era de la iglesia? Entonces me quedé pensando así hipotéticamente, ¿cuál sería el último capítulo que cierra la era de la iglesia? Y es este. Es el regreso maranata de Jesús. Si existiera un capítulo imaginario de Hechos 29, entonces la historia de la iglesia cerraría con el regreso de Jesús. Eso sería como, el regreso de Jesús sería como Hechos 29. Ahí cerraría el tiempo de la iglesia en la tierra.
La iglesia sube en el rapto, luego comenzarían los 7 años de la gran tribulación, y luego la esposa, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la unidad entre Israel y los gentiles, desciende juntamente con Jesucristo. Obviamente se quedan unas personas en los 7 años de la gran tribulación que van a ser probados. Algunos dicen que van a adorar a Satanás, van a recibir la marca de la bestia, pero asimismo también va a ser su condenación. Algunos que estaban medio tibios van a ser probados en los 7 años de la gran tribulación, y a Israel todavía le queda una última prueba en los 7 años de la gran tribulación, que son la última semana de las 70 semanas de Daniel, donde Dios ha decretado que todavía Israel tiene que pasar por un último periodo de 7 años de prueba. Ahí en esos 7 años, a la mitad de los años, el anticristo va a ser un sacrificio, una abominación desoladora, y por fin a Israel, a los que todavía no habían creído en Jesús, los velos se le van a caer y van a entender qué hemos hecho. Ahí van a entender que esa persona que ellos pensaban que era un Mesías era realmente el anticristo, el que engañaba a las naciones. Entonces después ellos van a salir corriendo a los desiertos, en persecuciones, dificultades, muerte, y van a clamar: Jesús, Jesús, ven por nosotros. Ahí sí, ese va a ser un clamor intenso para que Jesús regrese. Maranata, por eso que dice la Biblia que Dios tiene que acortar los tiempos en ese periodo para que la gente pueda sobrevivir. Entonces, al final de los 7 años, Jesús desciende con su iglesia. Entonces, en Hechos capítulo 1 al 28, es un tiempo de gracia de la iglesia. También se conecta con Apocalipsis 22, versículos del 6 al 21, porque estos capítulos, el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis, en el último párrafo, Dios le está dando una revelación hermosa a Juan sobre las cosas que han de venir. Viene la Nueva Jerusalén, el trono de Dios y del Cordero van a descender a la tierra, Apocalipsis 21, los primeros 5 versículos de Apocalipsis 22, dice que Dios va a reinar sobre la tierra, la luz y la gloria de Jehová van a alumbrar toda la tierra, va a estar el árbol de la vida, no habrá maldición, no habrá queja, no habrá maldad. Pero después Dios le dice a Juan: suave, como que todo eso va a venir, pero después le da como una especie de advertencia al apóstol Juan. Dice: la venida del Señor se acerca. Entonces como que lo regresa otra vez al mensaje Maranata. Entonces Apocalipsis termina otra vez con un clamor y una oración Maranata. Por eso que la última palabra en Apocalipsis es amén. Es como si fuera una oración. Entonces, en Hechos 1, los apóstoles vieron a Jesús ascender. Aparecen 2 ángeles alrededor de ellos, de los discípulos, y dicen: así como vieron a Jesús ascender, así mismo Jesús va a regresar. O sea, con ángeles. Entonces le dice, los ángeles están describiendo que Jesús va a subir al trono, pero también va a regresar Maranata para reinar en la tierra. Entonces, aquí vemos en Hechos 1, para que podamos repasar otra vez, estamos conectando el derramamiento del Espíritu Santo de Dios con Maranata. Esto va de la mano. Maranata y el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en Hechos 1, dice, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá
como le habéis visto ir al cielo. Apocalipsis 22 dice, versículo 6, y me dijo estas palabras que son fieles y verdaderas, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Dice el versículo 7, he aquí, vengo pronto. Ese es el mensaje Maranata. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Dice, yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Dice, adora a Dios. O sea, un verdadero ángel de Dios siempre nos va a llevar a adorar a Dios, a adorar a Jesús. El 10, y me dijo, no selles estas palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Ese es otra vez el mensaje en Maranata. He aquí, yo vengo pronto, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y hacen mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre ellos las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ven que Apocalipsis termina con una oración Maranata. Este es para mí el capítulo que le hace falta a Hechos. Este sería como una versión del Hechos 29. ¿Cómo termina el tiempo de la iglesia? Con el regreso de Jesús. Así termina. Significa que antes de los últimos tiempos, Dios tiene que derramar su espíritu a nivel global, sobre todas las naciones, sobre toda la tierra, sobre toda carne. Y en ese ambiente del derramamiento, porque el mismo Espíritu Santo de Dios va a encender nuestras lámparas de tal manera que cuando venga el esposo, los que están preparados van a entrar a las bodas. Y los que no llenaron sus lámparas van a pasar por el tiempo en la tierra, que serían los tiempos de prueba. Los que encendieron sus lámparas subirán en el rapto. Los que no llenaron sus lámparas pasarán los 7 años de la gran tribulación, los años de dificultad. Entonces, este es el mensaje de cómo conectamos Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha, es el derramamiento del Espíritu Santo de Dios global con el mensaje Maranata. Entonces, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, que podamos prepararnos para este regreso de Jesús y que podamos ser participantes de este derramamiento del Espíritu Santo global a nivel de todas las naciones, en el nombre de Cristo Jesús. Y también me gustaría pues orar, tener un tiempo de oración por sanidad y milagros para aquellos, si tú tienes si tienes un amigo, un familiar que esté pasando por un tiempo de dificultad, enfermedades, o si tú también estás pasando por un tiempo de dificultad y de enfermedad, me gustaría orar por ustedes, por sus familiares, por sus vidas, para que Dios los sane, Dios haga un milagro, Dios toque sus corazones, Dios toque sus vidas, sus cuerpos,
y sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, en este día que tú nos has dado, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Decretamos, Señor, y comandamos, Señor, que el poder del Espíritu Santo de Dios, Señor, trae sanidad, Señor, sobre aquellos que necesiten, Señor, operaciones en sus corazones, aquellas personas que estén a punto de entrar a una sala de cirugía a corazón abierto. Padre, en el nombre de Jesús, toma control, Señor, de las manos de esos doctores, de aquellos que los van a atender. Cualquier dificultad, Señor, que esté en sus corazones, en sus vidas, Padre, sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, reprendemos y echamos fuera todo tumor que esté en el cuerpo de las personas, Señor. Si usted tiene algún tumor, un quiste, Padre, esos tumores, Señor, desaparecen ahora en el nombre de Cristo Jesús. Padre, envía tus santos ángeles, Señor, a esos hogares, a esos hospitales, a esos lugares, Señor, donde están aquellos convalecientes, Señor. Padre, envía tus santos ángeles de poder, Señor. Envía el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y comandamos, Señor, que sean sanos ahora en el nombre de Jesús, Señor. Limpia todo aquellas personas que tengan pulmones, Señor. Padre, limpia, Señor, sus bronquios, Señor. Quita toda bronconeumonía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tú derrames, Señor, salud, Señor, sobre tu iglesia, Señor, y sobre aquellas personas que tienen familiares enfermos, Señor. Padre, derrama salud, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, decretamos, Señor, sanidad sobre sus cuerpos, en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú no conoces a Jesús como tu Salvador y tu Señor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa de toda maldad, Señor. Escribe en mi libro, en el libro de las vidas, y yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador y mi Dios. Padre, perdóname si he cometido alguna maldad. Te pido que me perdones, me limpies con tu sangre preciosa. Que tu gracia salvadora tome mi vida, me salve a mí y a mi casa, para que se cumpla la palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seremos salvos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, guárdanos, Señor, de toda tentación. Líbranos del mal, Señor. Llénanos de tu amor y del poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que tengan una noche bendecida y saludos a todos y bendiciones.